sé si después me van a aplaudir mucho porque mi visión es bastante médica, científica. No soy de esos científicos que solamente creen en la medicina basada en la evidencia. Trabajo sobre muchos otros aspectos y leo investigaciones de varios tipos. Hace 20 años que doy clase de toxicología acá en la facultad, en la primera cátedra, y hace 20 años que hablo de marihuana. Hace 20 años que hablo de la... En realidad nosotros hablamos de la toxicidad de la marihuana, pero siempre, desde hace 20 años, decimos que dentro de las cosas que se puede pensar y que siempre se dijo es que la marihuana ayuda a mejorar el dolor de los pacientes. No es la marihuana la que hace ese trabajo, sino que es el analgésico que se potencia gracias al cannabis. Lo mismo pasaba con las náuseas y los vómitos. No es el cannabis el medicamento para las náuseas y los vómitos, sino que es aquel que va a potenciar el uso de otro medicamento. Por lo tanto, hay que tener bien en cuenta que el cannabis, en realidad el sistema endocannabinoide, para que ustedes entiendan mejor, es un sistema modulador de todo el sistema nervioso central, digestivo y un montón de otros lugares más, sistema inmune. ¿Qué significa modulador? Que cuando nosotros tenemos un problema en nuestro organismo, cuando está demasiado excitada una célula nerviosa o cuando está demasiado inhibida, entra en juego el sistema endocannabinoide avisándole a la neurona de arriba, diciéndole, mirá, loco, me estás excitando demasiado, me estás inhibiendo demasiado. Por eso el cannabis tiene un montón de factores que van a influir en más o en menos, pero van a regular aquello que nosotros tenemos en más o en menos. Por eso, en algunos casos va a producir algunas cosas y en otras. Tal es así que en la clasificación de las drogas de abuso, los cannabinoides tienen un punto aparte. Figura dentro de las drogas depresoras, no figura dentro de las drogas alucinógenas, no figura dentro de las drogas estimulantes, porque según la persona va a llegar a cualquiera de estas posturas según cómo estén inhibidas o excitadas esas partes. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado y que son los fármacos cannabinoides, que vamos a ver algunos mitos y algunas verdades. Yo les aconsejo a aquellos que quieran saber, vean en YouTube, está el científico Mechoulam, van a aprender un motor, es genial, el viejo es divino contando cómo descubrió el THC, etcétera, etcétera, y van a aprender un montón de cosas. Después hay un reporte de la National Science Foundation que había pedido Obama para tener un dato sobre cannabis para ver en qué postura poner. Entonces hizo un trabajo excelente, son 500 páginas en inglés, es un plomazo, pero tiene mucha investigación metida. ¿Cuál es el gran problema con el cual se encontraron? La mayoría de las veces lo que se decía es que es bueno para el dolor. Bueno, ¿y cómo lo usa? Yo lo fumo. ¿Pero qué fuma? Cannabis. Bueno, ¿pero qué tipo de cannabis? Ah, no sé. Entonces eso se descarta. Y quedó, ¿sí?, como básico casi todo lo medicamentoso y que tiene ciertas cosas. Antes de seguir, una aclaración, y ahora me van a abuchear, todo esto
tóxico dependiendo de la dosis. No importa qué, todo es tóxico dependiendo de la dosis. Ahora, cualquier sustancia verde fumada es tóxica para el organismo. Produce un montón de principios activos que son dañinos para el organismo. Uno de ellos, tal vez el más común y el más conocido, es el benzopireno, productor de cáncer de pulmón. Entonces, partiendo de que medicamentosamente para nosotros médicos el fumado no tiene por qué pensarse como medicación. Las medicaciones son varias, desde los medicamentos que ahora ya van a ver los problemas que tenemos, pero sí pensar en el aceite o los cogollos vaporizados, que es otra cosa totalmente diferente, no genera pirrólisis y no genera sustancias dañinas. Bueno, después está la página de salud de Canadá, que está muy buena, y hay un pequeño trabajo, pero eso es para aquellos que quieran saber bien cómo trabaja a nivel neurológico y el sistema endocannabinoide en sí, que es de la revista de neurología Fármacos Cannabinoides para las enfermedades neurológicas, y está muy bueno, se puede bajar tranquilamente. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, diciendo que el cannabis es un modulador, nunca es el medicamento de elección. Siempre es un medicamento que va a potenciar la acción de otro medicamento. Entonces yo no lo puedo usar, ese no es el medicamento, me va a ayudar a potenciar a otro, ¿sí? Entonces nunca es de primera elección. Ahora voy a hablar de fármacos cannabinoides en sí, los que han sacado la industria farmacológica. El nombre comercial fue el Marinol, que es un delta 9 THC sintético, nada que ver con el de la planta, desarrollado por un laboratorio. También está el Sindros, son lo mismo, uno es líquido y el otro es comprimido. Y fue aprobado por la FDA para las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia que no han respondido a otras terapias. Y también para tratar la anorexia asociada a la pérdida de peso en pacientes con SIDA. Después salió el sesametilanabilona, que es otro THC sintético, y que también servía para las otras dos cosas anteriores, pero se le agregó el tema del dolor crónico. Yo trabajo en un equipo de dolor y cuidados paliativos, CEMPAT, Centro de Medicina Paliativa y Dolor, que tiene que ver con el plan médico del Hospital Alemán, trabajamos en equipo. Y les cuento esto porque la fueron a buscar a la jefa del equipo y nos trajeron Sesametar a unos 3, 4 años. Nos trajeron unos cuantos frascos de Sesamet, unos 5, para que probemos en nuestros pacientes con dolor crónico que estaban en tratamiento y que no estábamos teniendo resultados. A las 2 semanas dejamos de usarlo porque los pacientes tenían mucho más efectos adversos que benéficos. Tenían mareos, boca seca, algunos llegó a alucinar, y entonces no seguimos. Los pacientes que usamos lo que teníamos y dijimos no nos sirve, no nos cambió en nada, les empeoró la vida a los pacientes. THC sintético solo. Después salió, ahora hace un par de años, el Nabiximoles, conocido como Sativex, que tiene una gran ventaja. Es un extracto etanólico. Ustedes, para hacer el aceite, primero hacen un extracto de alcohol. Entonces, es un extracto etanólico de proporciones THC 1
CBD1. Miren cómo digo CBD1. ¿Qué tiene de ventaja? Este es un aerosol oromucoso y está indicado en el alivio sintomático de la... No sé. En el alivio sintomático de la esclerosis múltiple, en el tratamiento analgésico adjunto en pacientes con cáncer, y a partir de 2016, bueno, se da en Canadá, Alemania, Italia, España, Reino Unido y otros 12 países, no en los Estados Unidos, aún no fue aprobado en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la gran ventaja y por qué ha servido y por qué ha andado mucho mejor que los otros? Porque tiene CBD. El CBD en realidad es el que se está viendo que es el gran principio activo para un montón de cosas. Pero además... decía, no sé cómo decía el efecto, ahora no me sale, entourage, de potenciación de los diferentes elementos que tiene una planta cuando uno... séquito. Para mí es algo nuevo la palabra séquito, pero bueno, este efecto de potenciación de los diferentes compuestos de una planta siempre ha existido. Y acá también. El CBD tiene una gran ventaja. El CBD es cero psicoactivo. Entonces, va a inhibir la mayoría de los problemas que me puede traer el THC como efecto adverso. No es que lo saca, pero los va a disminuir. Entonces, eso hace que esos medicamentos funcionen mejor. Por eso el Nabiximoles empezó a andar muy bien y a la gente le da. Y este sí está tratado en pacientes con cáncer. No es que el Nabiximoles le va a disminuir el dolor, no. Esos pacientes con cáncer toman morfina o algún opioide. Entonces esa morfina o opioide se ve potenciada por el efecto del Nabiximoles. Entonces yo estoy en condiciones de bajarle la dosis de opioides al paciente. O sea, muchas veces con la mitad de la dosis del opioide, yo logro el mismo efecto. ¿Y cuál es esa ventaja? El paciente no está tan desconectado porque los opioides lo van a desconectar un poco. Y después apareció, en realidad era lo que ya se sabía hace mucho, el Epidiolex, que es el aceite de CBD concentrado, que tiene hasta, se calcula, un 98% de CBD, ¿sí? Que fue aprobado ahora, ¿sí? El 25 de junio de 2018 por la FDA. Este aceite de CBD es el que se usa para las epilepsias refractarias del tipo síndromes de Dravet-Lennox-Gastaut. Son esos chicos que tienen epilepsias refractarias con muchas convulsiones diarias. Pero eso es lo que ya se sabía. Las madres ya acá estaban haciendo el aceite de CBD para sus hijos. ¿Y por qué de CBD y no de THC? El THC es un psicoactivo. Si es un psicoactivo y el chico tiene un lugar de su cerebro que se descontrola y empieza a disparar psicoactividad y entonces tiene convulsiones, yo no le puedo dar THC. Yo lo que le tengo que dar es CBD. Y todo esto fue gracias a que se hizo un estudio, ¿sí? Con el Epidiolex, con el aceite de CBD, que fue publicado en mayo de este año, por eso lo permitieron en la New England Journal of Medicine, que como es yankee, sirve. Entonces, hicieron un estudio donde participaron 225 pacientes entre 2 y 55 años que sufrían el síndrome de Lennox-Gastaut. Los dividieron en 3 grupos. Un grupo consumía 20 miligramos, otro grupo 10 miligramos y otro grupo
placebo. Resultó ser que en el grupo de los que consumían 20 miligramos, las convulsiones se redujeron en una media del 42%, en los que consumían 10 miligramos, una media del 37%, inclusive un 17% en los que tomaban placebo. Pero pocos pacientes, porque fíjense, porque eran 225 pacientes, solamente 7 pacientes tuvieron efectos adversos, de los cuales 6 eran del grupo que tomaban 20 miligramos. Uno solo del grupo que consumía el aceite de 10 miligramos. Vuelvo a insistir, aceite de CBD. Pero, como les digo yo, esto ya se sabía en la revista Pharmacology, volumen 21 del año 1980, hay un trabajo de administración crónica de cannabidiol en pacientes voluntarios y en pacientes epilépticos. Lo que pasa es que no se le dio bola porque está hecho por la Universidad de San Paulo y por la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde el proveedor del CBD era el doctor Melchoulan. Y yo tuve el placer de conocer al doctor Carlini, que hasta se comió un juicio por incentivar el consumo de drogas, porque hablaba de CBD para los pacientes. Pero ¿cuál es la gran maravilla de este estudio? Fue hecho en 1980, publicado en 1980. Tuvieron 8 voluntarios. Cuando uno hace investigación hay varias fases. La primera fase es probar la medicación en pacientes jóvenes y sanos, porque ahí yo veo si hay algún problema. Entonces se le dio a esos pacientes jóvenes y sanos durante, creo que un mes, 3 miligramos kilo diarios de CBD a los 8 voluntarios. Ninguno tuvo problemas. Entonces se pasó a una segunda fase donde se distribuyeron 2 grupos de 8 pacientes, a donde a un grupo se le daba el CBD y a otro se le daba el placebo. Resultó ser que de los 8 que recibían el CBD, 4, ¿sí?, de los sujetos permanecieron casi libres de crisis convulsivas, mientras que otros 3 disminuyeron y tuvieron una mejoría parcial clínica muy importante. Solamente a uno de 8 no le hizo efecto. Lo que era la patada inicial para que esto se pudiera seguir estudiando. Pero claro, es una universidad sudaca, ¿sí? Es un extracto de una planta, entonces a los laboratorios no les interesa porque ellos quieren tener la patente y que nosotros paguemos la patente. Después tuvimos otros, ¿sí?, que tal vez alguno haya oído nombrar, que fue el Acomplia, ¿sí? El nombre comercial era Acomplia, que es el Rimonabant, la droga era el Rimonabant, que es un antagonista de los receptores de cannabinoides. Y se empezó a utilizar, ahora todos ustedes van a decir, sí, ya sé cuál era, ahora sí, que era la droga para ayudar a adelgazar. Se terminó prohibiendo, ¿sí?, porque empezó a traer trastornos psiquiátricos, ¿sí?, y mucha ideación suicida. No, Rímolo tenía esencias de rubí, de diamante. Tuve el placer de atender a algunos pacientes en el Hospital Fernández de la doctora Rímolo. En realidad todas esas pastillas tienen anfetaminas, que no es el problema. El problema de esas pastillas son que le ponen hormona tiroidea. A ver.
La próxima, porque no me da... No, hay uno antes. Hay uno anterior. ¿La complia? No, hay uno anterior. Bueno. Próxima. Próxima. Bueno, no quedó. Entonces, perdón, no sé por qué. Es un estudio que se hizo porque cuando se prueban medicamentos uno busca de sacar el jugo de todos los lados. Entonces, trataron de hacer un medicamento que inhibiera a la enzima que degrada a los cannabinoides endógenos. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo algo que no lo degrada, la anandamida, ¿sí?, o el 2-araquinodilglicerol o la palmitoiletanolamida, van a seguir actuando en el sitio. No tiene quien la degrade. Fase 1, pacientes sanos. Un día, uno de los pacientes a la semana de tomar la medicación esta, se siente más o menos a la noche, tiene visión borrosa y se va a dormir. Al otro día se levanta mal, lo internan, a la tarde tiene muerte cerebral. Rápidamente suspendieron la medicación a los otros 7 pacientes, 5 de ellos terminados internados graves, pero ninguno falleció. O sea, eso es para que tengan idea la complejidad para poder lograr ciertas cosas. Acá se intentó hacer algo, médicamente existe eso, ¿sí? Si no me equivoco, ahora no me sale, hay un inhibidor de la recaptación de serotonina, de la degradación de serotonina, que se usa como antidepresivo. Tiene este mismo método, pero con otra sustancia, ¿sí? Entonces surgieron esa línea, eso fue en Francia, se frenó. Y entonces ahora sí llegamos al tema aceite. El problema con el cual nos encontramos nosotros médicos es que ahora vienen y me dicen, tengo este aceite. ¿Aceite qué? De cannabis. ¿De qué cannabis? Ah, no sé. Entonces, básicamente estamos en un problema. Porque por lo que estoy viendo y estoy elucidando con todo esto, es que ahí dijeron para el dolor THC. No tiene que ser algo que sea solamente THC. El Nabiximoles lo viene a demostrar. Funciona bien y se autorregula bastante CBD-THC. Entonces deberíamos tener, yo por lo menos mi pensamiento es mínimo una proporción 1:1, ¿sí? Dependiendo para qué. Después hay otras cosas que aumentan el séquito, que son los terpenos, por ejemplo el mirceno, etcétera, etcétera, que por ejemplo para Alzheimer sirve el mirceno, para Parkinson el pineno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces se vuelve complejo. Pero el tema es pensar que para nosotros médicos viene el paciente y me dice, Sergio, estoy tomando esto. ¿Qué tengo? No sé. Yo lo único que conseguí ahora cuando estuve en el Congreso en Brasil es un líquido un test reactivo que me dice si el aceite tiene CBD o no. Todavía no tienen uno que haga THC. Sí, lo miden en la Universidad de Ciencias Exactas de La Plata, sale un huevo. ¿Sí? Ustedes van a pagar 2.000 pesos un aceite y van a tener que pagar otros 2.000 pesos para que se los midan. Pero bueno, está bastante complejo el tema. Sí.
fin y al cabo, con la planta, si uno tiene una variedad de plantas donde hace varios aceites, podría chequear eso, ¿no? A ver, la Universidad de La Plata sí, pero a mí me llega el paciente. Me dice, lo conseguí de Chile, me lo dio un amigo, me lo traje de Uruguay. Sí. No. Hay plantas, por eso tenés el Epidiolex, que es una planta que tiene básicamente CBD, 98% de CBD. Hay otras plantas, ¿sí?, que son 27% de THC contra 0% de CBD. No, a ver, eso vos lo sacás a través de la... vos podés llegar a saberlo a través de los bancos de semilla. Vos cuando comprás una semilla en un banco, te dice aproximadamente qué va a producir esa planta, ¿sí? Ahora, si me dejan terminar, yo les cuento si quieren. ¿Qué efectos terapéuticos han sido demostrados en ese trabajo de la National Science Foundation, que terminó siendo todo de medicamentos? Fue eficaz en el tratamiento del dolor crónico, en las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y en la espasticidad en esclerosis múltiples. Tiene evidencias moderadas para mejorar los resultados del sueño a corto plazo en individuos con trastornos del sueño asociados a apnea obstructiva, fibromialgia, dolor crónico, esclerosis múltiples. Igual si el problema de ustedes es el sueño, no tienen por qué pagar 2.000 pesos un frasquito de cannabis, sino que se compran una tintura madre pasionaria y tilo y van a andar bárbaros. ¿Sí? No necesitan benzodiazepinas. ¿Sí? Acá hay un problema que siempre pensamos en la medicación. En Brasil, por ejemplo, para que tengan una idea, el extracto de pasionaria o pasiflora es del maracuyá. Y hay un extracto alcohólico que se vende, inclusive se venden comprimidos, la maracuyina. Allá los médicos están acostumbrados y cuando el paciente tiene trastorno del sueño o hipertensión, las primeras medidas son que camine, que haga actividad física, que coma con menos sal, qué sé yo. Y el primer medicamento que usan es la maracuyina. No usan bloqueante de calcio, nada, ¿sí? Y muchas veces se mejora. Hay pruebas muy limitadas de que aumenta el apetito en los pacientes con SIDA, pero bueno, se usa, ¿sí? En los síntomas crónicos de la espasticidad, ¿sí?, de la esclerosis múltiple, de que mejora los síndromes del síndrome de Tourette, de que mejora la ansiedad en gente evaluada mediante pruebas de habla en público con trastornos de ansiedad social. Se imaginan que yo no tomé nada para hablar en público, no tengo ningún tipo de inhibición. Mejora los síntomas también del trastorno de estrés postraumático. Esas son las cosas que están fehacientemente tabuladas y que se dice sí sirve, ¿sí?, con toda la parafernalia de la ciencia, de los fármacos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se han encontrado justamente con el problema de que la planta tiene ese séquito y que hay cosas que van usando. Y el gran efecto, para mi gusto, fue el nabiximoles, que le rompió toda la cuestión, porque también el nabiximoles es un extracto etanólico de plantas, el Epidiolex es de plantas y son los dos mejores que funcionan. No funcionan estos THC sintéticos, traen más efectos adversos que otros.